Uno de los aspectos más importantes que desde la etapa 1 de APQP necesito revisar es la identificación preliminar de las características especiales de producto y proceso. Preliminar, pues como bien mencionamos, es un borrador o algo que potencialmente pueda necesitar. Ahorita en esta etapa 1 de APQP son aspectos potenciales, ya la definitiva pues va a venir quizá en una etapa 2 para las de producto y una etapa 3 para las de proceso. Pero ahorita necesito tener ya una noción básica de lo que son las características especiales. Características especiales que pueden ser aspectos de situación de seguridad, criticidad, seguridad, críticas significativas, etcétera. Entonces, el cliente, tal cual, ellos van a identificar características especiales a través del conocimiento de los productos y de los procesos. Ellos te pueden dar una pauta. Sin embargo, tú como organización también, derivado de ese expertise técnico que tienes en tu producto y en tu proceso, tú puedes agregar ciertas características o ciertas consideraciones que hay que revisar. Un aspecto muy importante son, por eso necesitas lo que son los supuestos del producto basados en el análisis de las necesidades y expectativas del cliente. Tú ya hiciste un listado de supuestos, un listado de situaciones que debes de tomar en cuenta tanto para producto y proceso. Y de esas suposiciones necesitas revisar, ok, de todas estas piezas o de todas estas características que tiene el proceso, estas son indispensables que hay que tomar en cuenta porque puede haber algún aspecto de seguridad, algún aspecto de apariencia o algún aspecto de situaciones que vamos a ver un poquito más adelante. Necesito también identificar, basado en los objetivos de confiabilidad, ahora sí que este requerimiento para características especiales, este también es un punto de entrada para este tema. Los procesos de fabricación previstos, ahora sí que si yo ya sé qué tipo de tecnologías o qué tipo de maquinaria voy a utilizar, quizá por esa experiencia yo ya sé que en este tipo de condiciones necesito sobrecuidar esta característica porque si no mi producto, mi ensamble, mi maquinado no va a ser exitoso. Entonces necesito tener en cuenta también ese aspecto de procesos de fabricación. Y un último punto a considerar son los AMEFs de partes similares. El AMEF pues ya te dice ciertas severidades, ciertas ocurrencias, ciertas detecciones basado en los controles actuales que tienes. Habrá que tomar en cuenta también al momento de identificar esas características especiales. Si yo ya sé que alguna situación es bien frecuente que ocurre, quizá la voy a tener que cuidar un poco más. Y esto mediante una característica especial. Entonces, ¿qué son las características especiales? Las características especiales son atributos, ya sea de producto o proceso, que pueden afectar el rendimiento de esa pieza que estoy por afectar o por mandar a mi cliente. Puedo afectarlo en términos de seguridad, de algún cumplimiento legal, regulatorio, etcétera, algún aspecto de funcionalidad que debe tener en el vehículo, que lo va a percibir el usuario final, algún tema de desempeño. Ahora sí que todos los productos necesitan tener un desempeño en el total del vehículo y por eso necesito cuidar una característica especial o varias características especiales porque yo sé que pueden tener esa afectación. Y finalmente cualquier tema de satisfacción del cliente. Entonces, esa es la manera en que yo debo determinar las características especiales. Cualquier tema que sea crítico, que pueda conllevar algún aspecto de seguridad del usuario o alguna condición en la línea, en el proceso, etcétera. Entonces, ¿por qué son especiales? Porque mi diseño puede tener 1000 características, obviamente todas son importantes, todas las necesito tener en cuenta, pero no todas tienen el mismo riesgo. El mismo riesgo en términos de seguridad, cumplimiento legal, funcionalidad, desempeño o satisfacción del cliente. Todas son importantes, como mencionó, todas hay que cumplirlas, pero hay algunas específicas que pueden afectar en la función o que pueden involucrar algún aspecto legal, como lo mencionamos. Entonces, a esas les necesito tener un doble o triple atención que a las demás. Todas las necesito cubrir, todas las necesito tener en consideración,
pero a las que son especiales les necesito dar un trato especial. Y usualmente ese tipo de características se identifican con un rombo, con un hexágono o con algún símbolo indicado por el cliente. Entonces, yo necesito tener en cuenta como parte de mi proceso de lanzamientos de APQP y necesito determinar su origen como un aspecto clave dentro de lo que es no solo la industria automotriz, también otro tipo de industrias como la aeroespacial, médica, etcétera. Entonces, cualquier proceso de manufactura puede tener una situación gubernamental o una situación de seguridad que tiene que cubrir. Y para ello, pues necesito identificar todos los diferentes tipos de características especiales que puedo tener. ¿Qué puede ser una característica especial? Pues los requisitos del cliente, tal cual. Yo tengo dentro de los requisitos algunos aspectos de seguridad que necesito tomar en cuenta. Algún análisis de riesgo también me va a dar características especiales a considerar. Requisitos regulatorios o legales, también va a tener algún aspecto en términos de seguridad del producto o alguna situación que yo deba de cumplir y que por lo tanto lo necesito considerar como característica especial. La experiencia interna. Si yo ya sé que este proceso tiene ciertas fallas en un atornillado, en un torque, etcétera, ese tipo de características necesitan tratarse como especiales porque yo ya sé que son frecuentes que fallen. Entonces hay que tomarlo también en consideración. Todo lo que llevan procesos especiales, hay aspectos que depende del tipo de proceso que yo tenga en mi compañía, son considerados especiales y necesitan tener algún doble o triple cuidado. Requisitos funcionales del producto, ahora sí que necesito también tomarlas en consideración, al igual que la apariencia. En piezas de interiores, piezas cosméticas, esto juega un papel muy importante y a pesar de que no hay un usuario que esté en riesgo de seguridad o que tenga algún peligro, necesito también cuidarlo porque es el aspecto que también cuenta o que también se considera para mi producto. Entonces, la primera del tipo de característica especial tiene que ver con los requisitos de cliente. Clientes ya sean OEM o las armadoras, Ford, GM, Stellantis, entre otras, o clientes Tier 1, que son ellos que le surten directamente a las armadoras. Entonces, dentro de eso específico de sus requerimientos de cliente, pues tenemos las especificaciones de diseño tal cual que pueden ser manuales de calidad, que pueden ser requisitos técnicos, dibujos con símbolos especiales, que les digo diamante, SC, CC, YC, etcétera, o también algún listado como una norma o una referencia técnica. Entonces, aquí yo necesito checar todas las especificaciones, tanto de los diferentes portales de los clientes como la forma en que ellos enuncian las características especiales. Necesito también revisar los requerimientos específicos del cliente. Aquí me van a indicar lo que debe considerarse como especial y cómo lo debe controlar. Dentro de esos requisitos específicos, ellos te dan su definición propia de lo que es una característica especial y qué tipo de controles te sugieren. Entonces será muy importante tomar en cuenta que vengan los manuales de los clientes para así tomarlo en consideración. Por ejemplo, clientes como Volkswagen te dan la nomenclatura D, TLD, que te indican esa presencia de características especiales y en consecuencia pues también te indican ese tipo de factores que hay que considerar o hay que llevar a cabo para efectos de requerimientos específicos del cliente. Los clientes de una manera directa no te van a decir esto es una característica especial porque ellos no tienen un conocimiento pleno de lo que es tu proceso. Tú como experto en tu industria, experto en el producto que estás por lanzar, tú tienes el conocimiento, entonces tú debes de definir qué es especial y pues ya sea que deseas comunicarlo con el cliente y hacer algún acuerdo de controles o también no sugerido pero respetable el mantener las características especiales de forma interna. Entonces, todas las especificaciones técnicas, todas las hojas de requisito,
todas las situaciones hay que tomarlas en cuenta. También un aspecto muy importante son, por ejemplo, aspectos de notas en los dibujos. Ahora sí que los dibujos pueden tener ciertas notas adicionales a tener en cuenta y algunas de esas notas pueden ser consideradas como especiales, de acuerdo a la nomenclatura del cliente. Entonces, hay que tomarlas en consideración al momento de definir esas características especiales. Las auditorías de cliente también te dan algunos aspectos o certificaciones durante las auditorías, ya sean BDA o de IATF 16949, también te pueden sugerir ciertos controles o ciertas características que hay que controlar. Eh, si descubre un cliente que estás confiando demasiado en una inspección, pero que no tienes un método robusto para tú determinar o para tú controlar alguna característica que a ellos les pueda afectar, pues te pueden identificar y te pueden decir, oye, este es un aspecto crítico, no es suficiente con que tengas una inspección, necesitas tener un control preventivo. Entonces te pueden pedir de manera formal identificarla como una característica especial y pasa por una situación de recotización. Y otra situación muy común son los registros de falla. Si yo tengo cierto tipo de reclamos de cliente que son muy constantes, que son muy frecuentes y que les pueden afectar en términos de alguna condición o alguna situación de desempeño, de línea, etcétera, pues hay que tomarlo en cuenta. Ahora sí que esa voz del cliente, esos reclamos, se pueden ver, pueden afectar a tu cliente y tú las tienes que definir como características especiales si ves que es una condición que sea repetitiva. Entonces, digo, lo ideal es de que no tengas reclamos de calidad, pero si tú ya sabes que un reclamo se ha vuelto muy frecuente, pues tienes que ponerlo como especial. Tienes que redoblar los controles, que no sean solo inspecciones, tienes que implementar algún poka-yoke, alguna estación, porque tener constantes reclamos de cliente es una señal de que pues tienes que ponerle atención a algo, de que algo está fallando, algo no está sucediendo, entonces habrá que considerarlo. Entonces, estos símbolos vienen quizá definidos por áreas de diseño del producto de los clientes, pero tú también tienes que complementarlo basado en los desempeños que te estés teniendo con tus diferentes clientes. Y pues en general, esa voz del cliente, esas experiencias que tienes con los clientes, necesitas tenerlas en cuenta. Otros aspectos de características especiales son lo que tú ya definiste por parte de tus AMEF, ya sea de diseño o de proceso. En el tema, ahora sí que esto como parte de tu análisis de riesgo. En el tema de AMEF de diseño, cuando un modo de falla tiene una severidad 9 o 10, que es aquella que le puede impactar en términos de seguridad o puede comprometer el funcionamiento del vehículo y que puede afectar al usuario final, pues en automático necesita volverse una característica especial. Aquella que derivado de tu análisis de riesgo en el AMEF de diseño lo calificaste con una severidad mayor o igual a 9. Y en el caso del AMEF de proceso, cuando un modo de falla es difícil de detectar y tienes una muy alta probabilidad de que ocurra, entonces puedes justificar un control como característica especial, en este caso alguna significativa, porque ni tienes una manera buena de detectarlo y tienes una alta probabilidad de que ocurra. Entonces, en automático a esa característica le necesito poner el doble o el triple de atención. Necesito incrementar los controles, las inspecciones e implementar algún tipo de dispositivo en automático para evitar que se cree o que ocurra ese problema. Si durante una MEF detecto también algún modo de falla con alta severidad, donde el control que tengo no es capaz de detectarlo y que inclusive también puede ser muy alta la probabilidad de que ocurra, entonces la lógica nos dice que esa característica la tendría que indicar como especial. ¿Por qué? Porque representa un alto riesgo para lo que es la función, la seguridad o la conformidad de tu producto. Entonces, los análisis de riesgo de AMEF de diseño y AMEF de proceso te dan esa pauta
para indicarte que necesitas identificar como especial una característica, porque no eres lo suficientemente hábil para detectarla o porque la probabilidad de ocurrencia es muy alta. Entonces, así es como justificarías que una característica se considere como especial. Otro aspecto que son todos los requisitos legales, regulatorios, etcétera, ya sean las diferentes normas ISO, SAE, FMVSS, etcétera, te establecen ciertos parámetros críticos, por ejemplo, emisiones al medio ambiente, frenado, resistencias estructurales y hay que tomarlas en consideración. Eh, Hay que tomar en cuenta todos los aspectos de normas técnicas como las que mencioné, hay que tener en cuenta las certificaciones obligatorias del producto, hay una llamada la CE, la UL, la FDA, que te definen ciertas tolerancias y pruebas de seguridad en las cuales tú no puedes fallar. Entonces será muy importante tomarlas en cuenta, todas estas regulaciones o certificaciones que tu producto debe cumplir. Y por último, en temas de requisitos de seguridad, vienen también los aspectos de salud ocupacional, también para los trabajadores que tienes ahí ensamblando esa pieza, ya sea alguna condición de temperatura en la operación, algún tema de carga máxima, de no manipular artículos pesados, puede ser también una característica de seguridad. Entonces, toda característica que esté regulada por una norma de seguridad, de salud, de medio ambiente, alguna legislación nacional o internacional, automáticamente se debe convertir en una característica especial. Como mencionaba, las emisiones contaminantes de vehículos es una característica especial de este tipo de regulatorio. Alguna norma de velocidad, alguna resistencia al impacto en algún espejo, también es una característica especial por ser regulada por el medio, ahora sí que por la ley. Eh, Requisitos o experiencia interna dentro de lo que es la organización. Ahora sí que no va a haber ninguna persona o ninguna organización que sepa más de tu producto que la persona que lo está diseñando y desarrollando. Entonces, además de los diseños de cliente, tú puedes tener diseños propios o diseños internos en el cual pues tú estableces reglas internas más estrictas. Es muy común que el cliente pida, por ejemplo, una tolerancia de 300 a 310 y que tú internamente elabores un diseño que sea de 302 a 308, es decir, un poquito más cerrada la tolerancia para proteger alguna característica. Entonces, porque tú ya sabes de qué picojeas o qué situación puedes llegar a tener, entonces por diseño propio tú puedes tener algunas situaciones que sepas que va a fallar o que puede tener alguna oportunidad. Entonces, en diseño interno o en diseño propio, tú debes establecer como característica especial. Puedes determinar incluso alguna política de que si yo en un análisis de riesgo detecté que esto es muy probable que ocurra y que no tengo cómo detectarlo, puedes definirlo como especial para empezar a mover los recursos para controlarlo. Y alguna situación, por ejemplo, también de que identificas algún parámetro en el proceso que pueda afectar la funcionalidad en caso de eh, que no salga bien o que no esté teniendo el control adecuado, pues necesitas tener en cuenta también ese tipo de aspecto y lo tienes que elevar como una característica especial. Todos los aspectos de lecciones aprendidas o historial de calidad, que si tú ya sabes que con los clientes o que internamente tiro por viaje tienes esta falla, tu índice de scrap se eleva por alguna situación común, pues tienes que tomarlo en cuenta. Tienes que revisar estos aspectos de cuál es el reclamo más frecuente que tienes con los clientes, cuál es tu top offender dentro de lo que es tus líneas de scrap, y hay que checar. Ahora sí que si por la naturaleza o la cantidad de reclamos o la cantidad de incidentes internos, si vale la pena denunciar una característica como especial. No hay mejor maestro que los errores, entonces las lecciones aprendidas es un aspecto muy importante para tomar en cuenta para definir o para indicar si vale la pena o no indicar como característica especial una estación basado en tus errores, basado en tus aprendizajes.
Si antes tuviste una no conformidad, una queja de cliente o un rechazo interno por cierta función, cierta característica, vale mucho la pena identificarla como una característica especial por esa experiencia que internamente estás teniendo. Y porque sabes que una no conformidad que ya tuviste con el cliente, ¿qué tal si puede volver a ocurrir? ¿Qué tal si puede volver a suceder? ¿Qué tal si puede volver a pasar? Entonces necesitas estar alerta, necesitas estar al tanto de que como puede volver a ocurrir, hay que redoblar los esfuerzos para controlarla. Y en ese redoblar esfuerzos, pues hay que tener en cuenta como característica especial. Entonces, una característica que ya ha fallado frente a un cliente y que hay la posibilidad de que vuelva a ocurrir porque no tienes un control robusto en tu línea, es una gran candidata para que se considere una característica especial. Si por ejemplo también una característica que no tengas, volviendo al tema de experiencia interna, que no tengas por control de máquina o una suficiente habilidad, sea ese SPK de 1.33, pues en automático lo tienes que tomar en cuenta también como una característica especial, porque necesitas reforzar los controles, ya sea mediante una inspección al 100% o algún aspecto de control estadístico. Por su parte, los procesos especiales también conllevan aspectos de características especiales. ¿Qué es un proceso especial? Pues aquellos de soldadura, pintura, recubrimientos, tratamientos térmicos que tienen una situación específica de transformación del producto que si algo falla, pues en automático tu producto puede fallar en términos de funcionalidad. Por ejemplo, tratamiento térmico. El tratamiento térmico se le realiza una pieza para aumentar su dureza. Hay ciertos parámetros de proceso que hay que cuidar porque si no se aplican en el tratamiento térmico yo puedo tener una fractura a la pieza si no tiene la suficiente dureza. Entonces imaginen lo que puede llegar a conllevar una pieza fracturada en un vehículo. Puede haber alguna pérdida de tracción, puede haber algún accidente automovilístico, entonces no queremos eso. Todo lo que tenga que ver con CQIs son también candidatos especiales para enunciarlas como características especiales. ¿Por qué? Porque no, una situación que tienen los procesos especiales es que difícilmente puedo confirmar mediante una inspección que estén bien. Entonces, ¿cuál es la manera de controlarlo? Como por ejemplo la dureza. En el caso de tratamientos térmicos, la dureza no es algo que yo pueda que yo pueda inspeccionar. O sea, necesitas una medición que muchas veces inclusive necesitas una prueba destructiva. Entonces, si destruyes una pieza, pues no es algo que sea factible porque ni modo de destruir el 100% de las piezas. Entonces, por eso necesitas tener controles especiales de proceso, en este caso para parámetros o alguna situación que te va a permitir la detección de la pieza. Si una característica especial, una característica depende de un proceso que no se puede verificar fácilmente, por ejemplo también los casos de la pintura, la soldadura, por puntos o por inyección de plástico, esos tipos de procesos se pueden considerar también especiales por la naturaleza que tienen estos procesos. Entonces, yo no las puedo asegurar por una simple inspección visual. Entonces, necesito determinar esas características especiales de los procesos especiales, que son esos parámetros de las condiciones de máquina, que al asegurarlas me van a permitir ser exitoso en la pieza que voy a producir y necesito asegurarlas como especiales para tener ese doble o ese triple cuidado. ¿Qué ejemplos o qué CQIs tenemos aquí que entran como procesos especiales? Tenemos la CQI 9, que es la que nos habla de tratamientos térmicos. Tenemos la CQI 11, que son recubrimientos metálicos. Tenemos la CQI 12, que son recubrimientos no metálicos. Tenemos la CQI 15, que nos habla de soldadura. La CQI 17, que nos habla de soldadura en electrónica. La CQI 23, que nos habla de moldeo. Y la CQI 27, que nos habla de fundición. Esos son solo ejemplos de características o de procesos especiales. Hay más. Ahorita esos que les menciono son solo algunos de los ejemplos de características especiales que hay que tomar
en cuenta, de procesos especiales, perdón. Y basado en esos procesos especiales, aquí la reflexión es, como es algo que yo no puedo inspeccionar a simple vista, lo necesito controlar como características especiales esos parámetros de proceso. Otro aspecto importante en las características especiales o otra fuente de información son los requisitos funcionales del producto. Si yo ya sé que tengo características que me van a permitir asegurar el funcionamiento correcto del producto en el entorno real, ya sea algún torque para apretar alguna pieza, alguna dureza, alguna resistencia a la fatiga, en automático se deben devolver a una característica especial, porque sé que tienen esa interacción con la contraparte en el vehículo. También aspectos de ajuste y ensamblaje, que también se le conoce en inglés como feed and function, tolerancias geométricas, juegos entre partes, estos juegos mecánicos entre partes, ubicación de algún agujero en el cual en la contraparte yo voy a tener este ensamble, pues necesito tenerlas en cuenta como características especiales. Imagínense algún barreno desplazado. Un barreno desplazado que yo llego con la contraparte a ensamblar, pero el barreno está desplazado, pues en automático no voy a poder ensamblar. Ese tipo de situaciones de ajuste y ensamblaje o feed and function también hay que tomarlas en consideración, porque si no, pues el producto no va a funcionar. Entonces, ahí no hay necesidad de esperarnos a que falle. Si yo sé que potencialmente puedo fallar, tengo que redoblar mis esfuerzos en cuanto a los controles, y el hecho de identificarlas como especiales me compromete a tener ese control en la función. También dentro del proceso APQP, si en alguna validación encuentras que ciertos parámetros de proceso son determinantes para la creación de esa característica de feed and function o de funcionamiento correcto, esos parámetros de proceso también hay que considerarlos como características especiales. Eh, y no puedes dejar ahora sí que al azar este tipo de situaciones, porque tiene en este tema de funcionalidad del producto, tiene una interacción tu pieza con una contraparte. Entonces hay que asegurar que siempre funcione de manera adecuada y definirlas como especiales. Y ya el último tipo de característica especial, que pudiera sonar muy subjetivo, pero realmente es importante, es el cumplimiento de apariencia. Apariencia, que hay un reporte que también forma parte de los entregables de PIPAP, que es el Appearance Approval Report. Aspectos de apariencia que yo necesito controlar en el producto que estoy ofreciendo. Colores, toda la colorimetría también forma parte de un aspecto visual que yo necesito cumplir, o aspectos de textura. En las peas que son interiores del vehículo, pues necesitamos que todo luzca muy bien, que luzca excelente. Y aunque puede ser alguna subjetividad, necesito tener ese cuidado como una característica especial, en este caso de apariencia. Porque si bien no va a existir alguna condición de que, ay, pues ya se murió alguien porque no, porque el asiento tiene una arruga, no va a pasar eso obviamente, pero da una mala imagen o da un mal aspecto que una pieza que es 100% apariencia tenga errores o tenga fallas. Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos de características de apariencia que son importantes como una característica especial. Entonces aquí yo tengo todas estas características que son diferentes fuentes de entrada para lo que son las características especiales y que yo necesito tomar en cuenta para evitar cualquier tipo de falla o cualquier tipo de situación en regulaciones o aspectos legales, con mi planta armadora, con mis usuarios finales y también de manera interna. Entonces, las características especiales no aparecen solo por arte de magia, hay diferentes factores que obligan a que una característica sea considerada especial. Hay múltiples caminos, como vimos aquí en esa sección, que te llevan a detectarlas. Y mientras más riguroso seas, más estricto seas con tu proceso, más prevención vas a tener. Mejor control sobre tu producto vas a poder tener, y así desde el inicio pues vas a evitar esos dolores de cabeza por fallas, por costos, porque ya necesitas, ya tuviste un reclamo de calidad
o alguna situación con cliente. Entonces, todas las características especiales, esos son diferentes modos para detectarlas y hay que cascadearlas a lo que es tu AML de proceso, tu AML de diseño. Hay que estarlas en constante monitoreo en tu plan de control, bajo ya sea alguna característica para control estadístico del proceso. Y todo el tema de características especiales es una parte esencial o es el corazón de APQP, porque dependiendo de una característica especial vas a tener cierto control que si no lo tuvieras, pues tu imagen, tu desempeño o todas las situaciones del vehículo se pueden ver afectadas. Por eso es muy importante que las características especiales, además de identificarlas, pues las tengas o vayas a empezar un control. Y es muy importante que desde la etapa 1 de APQP las vayas controlando o las vayas identificando para a lo largo de todo el proceso de validación ir previniendo estos aspectos.